nos gustaría escuchar cuál es su opinión sobre la realización de esta matriz de consistencia. Están en sala Fernando, José Luis. Me gustaría saber cómo les fue con este trabajo. Bueno, dentro de las tesis que yo les proporcioné, había una variedad de tesis, que no solo eran de diferentes áreas, sino que estaban estructuradas de diferente forma, ¿ya? Y hay una de las tesis que, bueno, tal vez voy a compartir ahora con ustedes. Vamos a revisar. Estoy compartiendo la tesis, ¿ven? No, no se ve todavía. Ahora, ¿ahora se ve? Se ve una plantilla donde dice anexo 1. Sí, exacto. Esa es la tesis que quiero que revisemos, ¿bien? Bueno, en primer lugar, esta tesis corresponde al área de salud, ¿bien? Esta es una de las tesis que, bueno, yo les he proporcionado para realizar el análisis. Y bueno, digamos, esta tesis es diferente en comparación a las otras que yo les di. Bien, esta es del área de salud, que bueno, cuyo título es, dice, ¿no? Es proceso de calidad y satisfacción del usuario, dice, de consultorio externo en el Centro de Salud Luricocha, ¿no? Esta es una tesis de Perú, del área de salud. Ahora, digamos, en algunas tesis ustedes van a encontrar, digamos, esta matriz de consistencia en anexos. Sin embargo, si ustedes han revisado los anexos de las tesis que ustedes han analizado, estas, digamos, algunas no tienen esta matriz de consistencia. Sin embargo, esta sí cuenta, ¿no? Está en la página 67. Bueno, a ver, ¿cuáles son las diferencias que ustedes encuentran en comparación a las tesis que ustedes han analizado? ¿Quién se anima a participar? ¿Cuáles son las diferencias que tiene esta matriz de consistencia en comparación a las que ustedes han revisado? Como ustedes pueden ver, Dice digamos, problemas tesis. que sí tiene problemas específicos. Exacto, muy bien. Tiene problemas específicos. ¿Qué otras diferencias más encuentra? Sí. Más variables. Bueno, aparte de... ¿Quién? No, no se les escucha. ¿Pueden hablar un poco más fuerte, por favor? Más variables de listen. Sí, exacto. Aquí están las variables. Aquí hay dos variables, ¿no? Aquí tenemos una variable 1 y la variable 2. Luego, aparte de las variables, tenemos los indicadores. Creo Y que también en las tesis que ustedes han revisado, ¿han encontrado indicadores? Ya, está muy bien. Aparte de ese, esta es una hipótesis, ¿no? Tiene su hipótesis general y también tiene hipótesis específicas. Veo tiene indicadores y aquí está la metodología. Bueno, y aquí tenemos el diseño metodológico, ¿no? Ahora, en relación, ¿por qué es importante, digamos, identificar claramente las variables?
porque de aquí también va a salir, digamos, estas son las variables que nosotros tenemos que abordar en el marco teórico. Digamos, cuando nosotros diseñamos el instrumento, digamos, cuando nosotros vayamos una vez que hayamos realizado esta matriz, vamos a hacer, digamos, el marco teórico. Pero ¿de qué vamos a hacer el marco teórico? De estas variables que estamos, digamos que de estas variables que hemos identificado previamente. Estas variables tenemos que identificar qué teorías, digamos, explican esos fenómenos y también tenemos que identificar digamos, los conceptos. De aquí vamos a diseñar ya sean las entrevistas, con la información que obtengamos en el marco teórico sobre estas variables, nosotros vamos a diseñar ya sea el cuestionario, vamos a diseñar también las entrevistas o cualquier otro instrumento que esté, digamos, que hayamos identificado, ¿no? En el diseño metodológico, ¿ya? Bueno, esa es la principal diferencia, ¿ya? Y bueno, cuando ustedes, digamos que, digamos, esta matriz también depende mucho de la estructura que les proporcionen en la universidad o en el programa que ustedes están realizando. Puede que en algunos simplemente les pidan el problema, pero digamos, en esta estructura de este trabajo están pidiendo problemas específicos, también aquí aparte de la idea, digamos, de la hipótesis general, están trabajando también con hipótesis específicas, ¿no? Esta explicación cerramos el trabajo que habíamos realizado la anterior semana. Ahora vamos a pasar a la explicación del tema de hoy. ¿Se ven las diapositivas? ¿Me confirman, por favor, si ven las diapositivas? Estoy compartiendo ya. Positivo, doctora Jimena, se ve. Está bien, gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el avance curricular de este módulo, ¿no? Ahora nos toca avanzar la segunda unidad, que se denomina elementos lingüísticos para la producción académica y científica. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? El objetivo de la unidad es identificar los elementos lingüísticos propios de la producción académica y científica, comprendiendo las recomendaciones a nivel enunciativo, microestructural y superestructural, mediante el análisis y la práctica guiada de distintos textos. Ese es el objetivo de esta unidad. Bueno, los contenidos mínimos. Bueno, dentro de los contenidos tenemos recomendaciones a nivel enunciativo, tenemos las recomendaciones a nivel microestructural y superestructural. Ya. ¿A qué nos referimos con recomendaciones a nivel enunciativo? Como habíamos hablado anteriormente, hemos dicho que la tesis y los artículos científicos son un tipo de son textos expositivos, y los textos expositivos tienen determinadas características, ¿no? Una de ellas, la principal, creo que son, digamos, textos, digamos, objetivos, ¿no? Esa sería su principal, bueno, la que nos interesa. Entonces, en ese sentido, las recomendaciones a nivel enunciativo se refieren, son orientaciones para el investigador. Por ejemplo, nosotros en este caso estamos realizando, ustedes van a realizar una tesis o un artículo. Ustedes no van a escribir una novela, no van a escribir un cuento, no van a hacer poesía. Por tanto, digamos, el texto que ustedes van a realizar tiene que tener, ustedes tienen que asumir el rol de investigador. Y para asumir ese rol de investigador, ustedes tienen que manifestar eso a través del lenguaje que van a utilizar en la redacción del texto. ¿Alguien pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias, ¿no?
Bueno, entonces, principalmente cuando hablamos de las recomendaciones a nivel enunciativo, nos referimos a eso, que la persona que vaya a escribir tiene que asumir su rol de investigador. ¿Bien? Ahora también dice, también esto de las recomendaciones a nivel enunciativo se refiere, dice, a cómo se construye la voz del texto, es decir, a las decisiones que toma quien escribe, sobre quién habla, cómo habla y desde qué perspectiva. Dice, no se trata del contenido en sí, sino de la forma, ¿no? Sino de la forma en que, bueno, se comunica digamos, este texto. Ya. Bueno, una de la primera recomendación es, digamos, que la forma, digamos, el lenguaje que tenemos que utilizar es un lenguaje formal, porque se supone que ustedes son profesionales en una determinada área, y lo que ustedes, digamos, se supone que tienen conocimiento y experiencia de trabajo en esa área. Y ustedes cuando eligen un tema de investigación, es, digamos, porque desean transmitir sus conocimientos sobre esa área, ¿no? Entonces, por tanto, el lenguaje y el público a quien está dirigido son sus pares, son colegas, son especialistas ya sea del área de salud, de educación. Entonces, ustedes tienen que redactar pensando, digamos, a qué público se están dirigiendo, ¿no? Por tanto, como son, digamos, como el público al que ustedes se quieren dirigir, son personas, digamos, son especialistas, digamos, son profesionales en esas áreas, ustedes tienen que utilizar el lenguaje, digamos, el lenguaje que sea, digamos, comprensible para ese público, ¿no? Y entonces una de las características de este lenguaje es el uso del lenguaje formal, evitar expresiones coloquiales, subjetivas, emocionales o cotidianas. ¿Quién puede leer esta primera oración? Necesito un voluntario que me lea esta. Recomendación número 1. Uso del lenguaje formal. Evitar expresiones coloquiales, subjetivas, emocionales o cotidianas. Ejemplo, incorrecto está, los resultados fueron súper buenos. ¿Qué opinan de esta oración? Imaginen que ustedes están leyendo un artículo científico digamos, y leen esta oración. ¿Les parece apropiado? Bueno, en realidad el término súper buenos no es muy popular, ¿no? Más es de barrio, el término de barrio, entonces para una redacción académica o científica no debería de aplicarse o aplicarse esto. Entonces, por tanto, al momento de que ustedes estén redactando su tesis, su artículo, tienen que evitar este tipo de expresiones. Ahora, ¿qué sería lo correcto? ¿Podría leer, por favor, esta oración más? Correcto está, los resultados fueron favorables. Muy bien. Ahora, ¿ha visto cuál es la diferencia entre, digamos, esta última oración con la anterior? Entonces, aquí, digamos, está utilizando un lenguaje más formal, ¿no? Obviamente, tal vez respetando al público al que nosotros nos estamos dirigiendo. Esa, digamos, sería la primera recomendación a nivel enunciativo. Utilizar un lenguaje formal, evitando, ya hemos dicho, expresiones coloquiales, subjetivas, emocionales o cotidianas. Ahora, la segunda recomendación. Cuando ustedes estén redactando su texto, tienen que utilizar un lenguaje, digamos, dice, su lenguaje tiene que ser impersonal. ¿A qué nos referimos con impersonal? Por favor, otra persona podría leer esta diapositiva. Yo, dicen, Bueno, por favor. impersonalidad del discurso. Se redacta en tercera persona, priorizando la voz pasiva o construcción impersonales. Se dice, para centrar la atención en el proceso, no en el autor. Ejemplo, incorrecto. Yo identifiqué las principales expectativas de los encuestados respecto al programa.
Esas. Ahora veamos qué sería lo correcto. Correcto, dice. Se identificaron las principales expectativas de los encuestados respecto al programa. Se nota la diferencia, ¿verdad? En este caso, por más que nosotros seamos autores digamos, de la tesis o del artículo, no podemos, digamos, utilizar la primera persona. Siempre tenemos que redactar en tercera persona y en voz pasiva. ¿Por qué? Porque el protagonista del trabajo no somos nosotros, sino es el proceso, es la investigación, es la protagonista, no nosotros. De ahí la importancia, digamos, de redactar en tercera persona y con voz pasiva. Además, de esta forma, nosotros le estamos dando de cierta forma objetividad al trabajo, digamos, al trabajo que estamos realizando. Por más que nosotros seamos el autores, nosotros estamos, digamos, trabajando, digamos, estamos elaborando este trabajo de la manera más objetiva posible, ¿no? Basados en argumentos y en evidencia. Por esa razón es que tiene que haber cierta impersonalidad del discurso. ¿Ha quedado claro esto? Ya. Bueno, ahora vamos a ver a qué nos referimos al decir con tercera persona. Bueno, cuando estábamos en el colegio, ahí, bueno, en el área del lenguaje, nos hacían hacer ejercicios de conjugación de verbo, ¿no? Y aquí tenemos, en esta parte tenemos a todos los pronombres, que sería la yo, tú, ella. Ellos serían sería la primera, segunda y tercera persona singular. Luego tenemos a nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Ellos, todo este sector llegaría a ser la primera, segunda y tercera persona plural. Cuando hablamos a tercera persona, ¿a cuál de estos pronombres creen que nos estamos refiriendo? Les escucho. ¿A cuál de estos pronombres creen que nos referimos cuando decimos que tenemos que utilizar el lenguaje en tercera persona? ¿A cuál de estos pronombres nos referimos? Él, ella. Él, ella, muy bien. Esta es la tercera persona en singular. Por tanto, cuando ustedes redacten, digamos, sus trabajos, tienen que estar redactados en tercera persona. No puede haber el tú, no puede haber el yo. Tienen que redactar en tercera persona. Sin embargo, si es que ustedes revisan, digamos, algunos trabajos, es probable que, digamos, encuentren el uso moderado del yo y del nosotros. Pero eso, digamos, que es la excepción, no es la regla. Si es que ustedes revisan encuentran ese tipo de trabajos, son muy escasos. La tendencia general es utilizar digamos, la tercera persona singular en la redacción de trabajos científicos. Por eso, por tanto, tienen que tomar muy en cuenta esta segunda redacción cuando ustedes estén elaborando sus proyectos de investigación. Ahora, continuando con esto de la segunda recomendación, vamos a explicar qué es la voz pasiva. Necesito un voluntario que me lea esta diapositiva, por favor. Les escucho. ¿Voluntarios? ¿No hay voluntarios? Bueno, entonces vamos a continuar. Buenas noches, licenciada. José Luis, tiene la palabra. Ya, recomendación número 2. ¿Qué es la voz pasiva? La voz pasiva es una forma gramatical que se utiliza para enfatizar la acción realizada sobre el sujeto, en lugar de centrar la atención en quién realiza la acción. Ejemplo, voz activa. Los expertos revisaron el artículo para su publicación. Ya. ¿Cree que esta forma es la correcta para redactar un artículo? Esa es la voz. Lo correcto, bueno, a ver, le escucho. Lo correcto dice voz pasiva. El artículo fue revisado
para su publicación, ¿no? Tomando en cuenta que fue revisado por los expertos. ¿Cuál sería la diferencia entre la primera y la segunda oración? En esta primera oración, ¿a quién estamos dando protagonismo? El artículo. Ajá, digamos aquí en la voz activa, en esta primera oración. En la primera voz, en la voz digamos, activa estamos dando preferencia a los expertos y en la segunda, en la voz pasiva, estamos dando preferencia al artículo. Exacto, el artículo, digamos, o sea, exacto. Digamos que estamos dando protagonismo a la investigación, al proceso de investigación, no a los, digamos, autores de la investigación. Es por tanto que cuando ustedes redacten, digamos, sus proyectos de investigación, tienen que utilizar la voz pasiva. Siempre priorizar el proceso de investigación y la investigación en sí, no así, digamos, a los investigadores. A esto nos referimos cuando hablamos de voz pasiva. Ahora vamos a continuar. Bueno, la recomendación, ¿no? Bueno, la importancia de utilizar la voz pasiva. ¿Por qué es importante utilizar la voz pasiva, no? Primero, porque estamos enfocándonos en los resultados, ¿no? Cuando utilizamos la voz pasiva, esto nos permite centrar la atención en los resultados y en los hallazgos, en lugar de en quién ha realizado la investigación. Asimismo, digamos, esta forma de redactar nos da objetividad, nos ayuda a mantener el tono académico y neutral, porque por más que nosotros, digamos, seamos los autores, hayamos elegido el tema de investigación y sea un tema que nos agrade, tenemos que mantener digamos, la objetividad. Tenemos que mantener digamos, la neutralidad, porque nuestro propósito no es, digamos, demostrar que nosotros tenemos la razón, sino es, digamos, que los hechos hablen por sí solos, ¿no? Y entonces, por tanto, nosotros nos vamos a enfocar, digamos, en utilizar, digamos, las mejores técnicas para, digamos, recabar la información más confiable, para que los resultados que nosotros obtengamos nos permitan tomar decisiones. De ahí la importancia, digamos, de utilizar este lenguaje. ¿Hay alguna duda o comentario que quieran hacer hasta el momento sobre digamos, las recomendaciones a nivel enunciativo? Doctora, cuando hablamos de hablar en tercera persona, tenemos que hablar, no sé, en presente, en pasado o en presente, o para cada reacción es diferente. Muy buena pregunta. Le cuento que ya le voy a dar la respuesta en los siguientes, digamos, en las siguientes diapositivas, porque a lo que usted se está refiriendo es a los modos, digamos, a los tiempos verbales. ¿Cuándo tenemos que utilizar el presente? ¿Cuándo tenemos que utilizar el pasado? ¿No? Entonces, por favor, más adelante le voy a responder. Vamos a continuar. ¿Ya? Ahora vamos digamos, abordar esto de las recomendaciones a nivel microestructural. Estas recomendaciones se enfocan en la correcta escritura de las palabras, oraciones y párrafos para la mejor comprensión del texto. Bueno, en la anterior, digamos, recomendación que era a nivel enunciativo, digamos, lo que me interesaba es que ustedes asuman sus roles de investigadores. Por tanto, para asumir ese rol, ustedes tienen que manifestarlo de alguna forma, y era a través del lenguaje que van a utilizar. Una de esas recomendaciones es que utilicen un lenguaje formal, que redacten en tercera persona y en voz pasiva. Digamos, si bien esto no está realizado, digamos, no se refiere tanto al contenido, pero es a la forma como se presenta el investigador dentro del texto, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones a nivel microestructural. En este caso, lo que nos interesa, digamos, es que haya una correcta escritura de las palabras, oraciones y párrafos, ¿no? Ahora, aquí está, voy a responder la pregunta, ¿no? Juan, ¿podría leer, por favor, esta diapositiva?
Claro que sí, licenciado. Tiempos verbales en español, dice. Recomendación número 1. Coherencia entre tiempos verbales, dice. Mantener coherencia en los tiempos verbales a lo largo del texto es fundamental para garantizar la claridad y la comprensión. A continuación, se presentan ejemplos de cómo usar diferentes tiempos verbales en distintas secciones de un texto académico, asegurando la coherencia entre ellas. Exacto. Bueno, la tendencia general es que siempre nos decían que tenemos que escribir en pasado. Sin embargo, digamos, esta no es una regla, porque y no se puede aplicar el tiempo verbal, el pasado en todas las secciones. Ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de los tiempos verbales en la tesis, ¿ya? Aquí, digamos, ¿qué secciones tiene la tesis? Digamos, una de las primeras secciones son los antecedentes, luego tenemos el marco teórico. Aquí tenemos todas las secciones de la tesis, que sería metodología, análisis de resultados, discusión de resultados, propuesta. Bueno, algunas tienen propuesta, otras no, ¿no? Luego tenemos las conclusiones y las recomendaciones. ¿Qué tiempo verbal he recomendado para redactar los antecedentes y el marco teórico? Juan, ¿cuál es el tiempo verbal recomendado para redactar los antecedentes? Dice el pasado o pasado perfecto. Exacto. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Carreño, generalmente eso se utiliza en los antecedentes. Cuando vemos, digamos, encontramos una investigación donde dice, ¿no? Carreño, el 2018 declaró, y ahí vemos qué es lo que había dicho, ¿no? Tenemos luego otro, ¿no? Los investigadores han concluido. Entonces, ese es el tiempo verbal que se tiene que utilizar en los antecedentes. Ahora, en la metodología. En la metodología también se utiliza el tiempo pasado. Los participantes del estudio fueron encuestados, ¿no? Ahora aquí tenemos análisis de resultados. Análisis de resultado igual en pasado. ¿Por qué en pasado? Porque digamos que los antecedentes, la metodología y los análisis de resultados están en pasado. Porque son acciones que ya han pasado. ¿No ve? Entonces, digamos, no es algo que esté ocurriendo en el momento. Digamos, son trabajos, digamos, esta investigación dice que ha sido del 2018, eso ha sido hace, no sé, hace más de 5 años, ¿no? Entonces, es igual. Entonces, por esa razón es que, digamos, estas secciones se escriben en pasado. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos el levantamiento de datos, eso generalmente lo hacemos un mes o 2 meses antes de concluir la tesis. Por eso, digamos que la redacción se realiza en tiempo pasado. Ahora, ¿qué es lo que se realiza en tiempo presente? La discusión de los resultados. Por ejemplo, dice, ay, perdón. Entonces, aquí, la discusión, digamos que en la sección de los discusión de resultados, hay algunas tesis que tienen esta sección, discusión de resultados, o si no le llaman hallazgos, creo. Entonces, en esa sección, el tiempo verbal que se tiene que utilizar es el presente. Por ejemplo, aquí dicen los datos obtenidos, evidencia, ¿no? Es sobre, digamos, la información que hemos recopilado, nosotros estamos opinando. Luego, la propuesta. Perdón. La propuesta. Como les estaba diciendo, la propuesta es un capítulo de la tesis. Sin embargo, hay tesis que tienen propuesta y hay otras que no. Si la tesis llegara a tener, digamos, este capítulo, el tiempo verbal que se tiene que utilizar es el futuro. El programa se implementará en 3 fases. Obviamente porque el programa todavía no se ha realizado, ¿no? Entonces, es una propuesta que se espera que, digamos, se vaya a implementar. Luego tenemos las conclusiones. Luego, las conclusiones y recomendaciones, el tiempo verbal que se sugiere también es el tiempo presente. Bueno, con esta, digamos, información está, digamos, está resuelta sus dudas.
la persona que me preguntó. Sí, Licen, la verdad que este cuadro me va a facilitar mucho la vida, la verdad. Es una información de mucha importancia, creo que para todos los que están comenzando a uno a realizar artículos científicos o a realizar investigaciones, ¿no? Bueno, me parece muy bien. Ahora, esto es en el caso de la tesis. Bueno, el artículo científico tiene otra estructura. Ahora vamos a ver qué tiempos verbales se tendrían que utilizar de acuerdo a la sección del artículo. Bueno, el artículo por lo general tiene estas secciones: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión de los resultados y conclusiones. Ahora, ¿cuáles son los tiempos verbales recomendados? En la introducción, ¿cuándo se utiliza el presente? Para describir problemas, conceptos y teorías, ¿no? En ese caso se utiliza el tiempo presente. ¿Cuándo se utiliza el pasado? Cuando vamos a citar estudios previos, ¿no? Como los antecedentes. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La contaminación hospitalaria presenta un desafío para la salud pública. Es un problema del que estamos, digamos, abordando en el momento, ¿no? Y ahora aquí dice, investigaciones anteriores mostraron, ¿no? Entonces, dentro del artículo científico se tiene que utilizar el presente cuando vamos a describir, digamos, las teorías, los conceptos y el problema que estamos abordando. Sin embargo, vamos a utilizar el pasado cuando estamos citando aquellos trabajos previos que nosotros estamos utilizando como evidencia para justificar la relevancia de la investigación que estamos realizando. Ahora, en la sección de materiales y métodos, a la metodología en la tesis. El tiempo caso sería el pasado. Y aquí estamos poniendo algunos ejemplos, ¿no? Se aplicaron encuestas, la muestra estuvo conformada por, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Licen, se escucha. Ay, perdón. Gracias. Bueno, continuando. Ahora aquí tenemos otro, ¿no? Ahora, en la sección de resultados igual se utiliza, ¿no? Digamos, ponemos un ejemplo. Ahora, en la discusión de resultados, ¿cuándo utilizamos el pasado? Utilizamos el pasado para referirnos a nuestros propios hallazgos, ¿no? Para referirnos a nuestros propios hallazgos. Por ejemplo, en el diagnóstico, digamos, los resultados indicaron, ¿no? No sé qué resultados hemos obtenido, entonces esos resultados que hemos obtenido tendrían que estar en tiempo pasado. Ahora, ¿cuándo utilizamos el presente? Para interpretar o generalizar esos resultados. Ahora tenemos luego las conclusiones. Bueno, en las conclusiones igual utilizamos el tiempo. Ay, un cachito. Ya. Entonces igual, ¿me pueden decir qué tiempo verbal utilizamos en las conclusiones? Dice presente, doctora. Va, Licen. Presente. Ya, muy bien. Está bien. Ahora, digamos, con estos cuadros, digamos, ustedes ya saben en qué momento qué tiempo verbal tienen que utilizar de acuerdo a la sección, ya sea de la tesis o del artículo. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda o comentario que quieran hacer? Bueno, si no hay, pasamos. Ahora vamos a pasar a la segunda recomendación. Aquí necesito un voluntario que me ayude a leer esta diapositiva. Puedo ayudar, Alicia. Ya, muchas gracias.
Ok. Tienes la palabra. Gracias. Recomendación número 2. Revisar la concordancia gramatical. Primero, la concordancia gramatical se refiere a la relación de acuerdo que deben tener los elementos de una oración en cuanto a número, persona y género. La concordancia gramatical en un texto de investigación es fundamental para asegurar la claridad y la precisión en la comunicación de los hallazgos y análisis. Muy bien, ahora vamos a poner algunos ejemplos de concordancia. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a hablar, poner ejemplos sobre la concordancia de número. ¿Alguien podría leerme los ejemplos, por favor? Dice, los resultados del estudio muestra un aumento significativo en las habilidades comunicativas. ¿Cuál es el error aquí? El verbo no concuerda en número con el sujeto. Muy bien, exacto. Ese sería, a ver, y vamos a ver cuál es lo correcto. Los resultados del estudio muestran un aumento significativo en las habilidades comunicativas. Y en este caso, ¿hay concordancia? Sí, porque el verbo está en plural igual que el sujeto, que son los resultados. Muy bien, exacto. Entonces, les cuento que, digamos, en la redacción de trabajos, estos son errores que, digamos, comunes que se encuentran, ¿no? Entonces, es por esta razón que ustedes tienen que tener muchísimo cuidado digamos, al redactar este tipo de oraciones, ¿no? Tienen que cuidar la concordancia de número. A ver, vamos a ver otro voluntario, por favor, que me lea este ejemplo sobre la concordancia de persona. Yo, Licen María Elena Vélez. Otro. Por favor, ¿podría leer? Los investigadores concluyen que la metodología utilizada es adecuada para el grupo de estudio. Bueno, ¿cuál sería el error en esta oración? La palabra concluye. Exacto. ¿Qué es lo que le falta a esta palabra? Aumentarle ahí la consonante. Los investigadores concluyen que la Exacto. metodología utilizada es adecuada Exacto. para el grupo de estudio. En este caso, la persona... Sería plural y singular, ¿no? Exacto. En este caso, digamos, la persona es plural y aquí el verbo está en singular. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto sería escribir: los investigadores concluyen que la metodología utilizada es adecuada para el grupo de estudio. Entonces, este es un error igual con... Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando estén redactando sus trabajos de Creo que son los investigación. errores más comunes, ¿no, Lisa? Sí, sí, exacto. Entonces, vamos a continuar. Otro error de concordancia. Ahora este error se refiere a la concordancia de género. Otro voluntario, por favor. Sí. José Luis, Licenciada. tiene la palabra. Ya, José muchas Luis tiene gracias. la palabra. Gracias. Recomendación número 2. Concordancia de género. Incorrecto. El muestra fue seleccionada de manera aleatoria para garantizar la validez del experimento. En esta oración, ¿dónde está el...
Lo incorrecto está en el artículo el. Ya. ¿Por qué está incorrecto? Porque debería ser la muestra fue seleccionada, ¿no? Exacto. Entonces, la palabra muestra es, digamos, pertenece al género, sería femenino. Y por tanto, Exacto. lo correcto seríamos, decir, la muestra fue seleccionada, ¿verdad? Exactamente. La muestra fue Igual, seleccionada de estos Manabí son Aracol. errores que son, sí, exacto. Cuando han leído, digamos, cuando hacen la revisión de literatura, ¿encuentran este tipo de errores en la redacción? Sí, bueno, alguna vez que a mí me ha correspondido revisar algunos textos, sí se encuentra este tipo de errores gramaticales en cuanto es a lo que es género y también a lo que es singular y plural, es bien notorio esos errores, ¿no? Ustedes tienen, sí. Por tanto, cuando ustedes, digamos, redactan, tienen que tener muchísimo cuidado. Y bueno, es por eso, digamos, nosotros somos humanos, cuando nosotros hemos terminado de leer un texto, es bueno que demos un rato y luego posteriormente después volvamos a leer, a releer el texto que hemos escrito y ver, digamos, revisar la redacción. Y ahí es donde vamos a encontrar este tipo de errores, porque a veces la abstracción, por hacerlo rápido, se nos puede ir, ¿ya? Entonces, tanto yo les recomiendo que una vez de que ustedes realicen su redacción, luego revisen su texto. Y ahí es donde van a encontrar este tipo de errores, ¿no? Y ahí es en la etapa de revisión, es donde ustedes tienen que aprovechar. Ahora, vamos a pasar a otra recomendación, a la recomendación número 3, que se refiere a la claridad y la precisión esenciales en la redacción académica. Se recomienda utilizar oraciones directas y evitar ambigüedades, así como el uso excesivo de oraciones subordinadas. Cuando nos referimos a oraciones subordinadas? Cuando tenemos una oración principal, luego utilizamos una oración más cortita, ¿no? Pero el sentido de esta segunda oración depende, ¿no?, de la primera. Ese tipo de oraciones no se recomienda usar. ¿Ya? Bueno, pues podemos utilizarla, pero siempre con medida. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. ¿Algún voluntario que quiera leer esta diapositiva? Yo leo, doctora. Malísimo, perdón. Muy acostumbrado Tiene la palabra. con tratar con... Ya. Ejemplos de claridad y precisión, dice. Incorrecto. En el estudio que se llevó a cabo se identificaron 3 factores que son principales y que afectan el aprendizaje. Ya. ¿Usted qué opina de esta oración? ¿Cuál cree que podría ser el error? ¿Le Que no es claro parece qué que es clase de claro? estudio se llevó a cabo, ¿no? Ya. Ahora le voy a mostrar otra oración y me va a comparar. A ver, ¿podría leer esta segunda oración? Correcto. El estudio identificó 3 factores principales que afectan el aprendizaje. Ya. ¿Cuál sería la diferencia entre esta segunda oración y la que usted leyó anteriormente? La redacción en este caso es más directa, digamos que no da muchas vueltas, digamos, identifica claramente cuál es la idea, ¿no?, de este texto. En cambio, aquí da muchas vueltas. En el estudio que se llevó a cabo, esa parte para mí esa oración está de más.
se identificaron 3 factores que son los principales y afectan al aprendizaje. Para decir, digamos, esto, digamos que da muchas vueltas, ¿no? Entonces, cuando nosotros redactemos un texto, tenemos que utilizar oraciones claras, que no den, digamos, que o sea, no confundan al lector. Por tanto, se sugiere utilizar este tipo de oraciones que sean directas. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de una oración directa. Ya, quiero, digamos, dejar claro que estas son las oraciones que se recomiendan, ¿no? Sin embargo, podemos también utilizar esas oraciones subordinadas, pero tenemos que hacer un uso adecuado y correcto, ¿no? De esas oraciones para poder emplearlas en la redacción, ya sea de la tesis o del artículo científico. ¿Cuál es la estructura de una oración directa? Que sería el sujeto más el verbo más el complemento. En este caso, ¿cuál sería el sujeto? ¿Algún voluntario que quiera leer estas oraciones? La primera dice, la investigación también demostró una mejora significativa en el rendimiento académico. La segunda dice, los resultados muestran una correlación positiva entre la motivación y el desempeño. Muy bien. Digamos, ¿cuál es la ventaja de este tipo de oraciones directas? Pienso que la claridad, ¿no? Es directo, como decía usted, es preciso y da una mayor comprensión, porque a veces al querer, no sé, explayarnos, digamos, en alguna explicación, como en el anterior ejemplo veíamos, damos mucha vuelta, ¿no? Y finalmente no decimos lo que realmente tenemos que decir. Y confundimos al lector, ¿no? Entonces, tal vez no logramos comunicar de forma, digamos, eficaz el mensaje que queremos transmitir al lector. Por eso lo que se recomienda es utilizar este tipo de oraciones. Sin embargo, digamos que las oraciones, digamos, subordinadas no están vetadas, pero sí lo que se recomienda hacer es un uso adecuado de este tipo de oraciones. ¿Ya? Además, aquí quiero destacar, digamos que aquí a quien se da protagonismo es a la investigación, no al investigador, digamos, al proceso de investigación. Por eso que el sujeto no es el investigador, no es, digamos, no son otras personas, no es la persona, sino es la investigación y el proceso de investigación a quien se da protagonismo. Ahora, continuando. Ahora vamos a hablar sobre la cuarta recomendación, ¿no? El uso adecuado de conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras o expresiones que contribuyen a unir ideas y párrafos, creando un flujo lógico en el texto. Asimismo, facilitan la comprensión del argumento al guiar al lector entre las ideas. Como ustedes saben, está construido por palabras. Las palabras están construidas por oraciones, las oraciones están construidas por palabras. Y los párrafos están construidos por oraciones. De ahí, sin embargo, para que estas palabras, para que estas oraciones y el párrafo que está dentro del texto tenga sentido, tenemos que utilizar los conectores. De ahí la importancia de los conectores, son aquellos que le dan sentido al texto. Ahora vamos a ver qué tipo de conectores existen, ¿no? Bueno, existen conectores de adición, de consecuencia, de oposición, de comparación, de causalidad, de conclusión. Aparte de estos, existen otro tipo de conectores, ¿no? Y este tipo de conectores es muy importante utilizarlos en redacción, durante la redacción de un texto. Sin embargo, tenemos que saber seleccionar muy bien estos conectores, ¿no? De modo que, digamos, den sentido a la oración y no, no hagan todo lo contrario. Ahora, vamos a ver qué tipo de conectores. Adición. Tenemos, a ver, ¿quién podría leer estos conectores de adición?
Bueno, aquí tenemos los conectores de adición y de consecuencia. De adición, ¿qué quiere decir? Que suman, ¿no? Indica, ¿no? Aquí tenemos este conector, la y, también, además, encima, es más, asimismo. Esos serían los conectores de adición, que quiere decir que suman. Luego tenemos los conectores de consecuencia. Por tanto, por consiguiente, en consecuencia, luego. Estos son los conectores. Luego, aquí tenemos igual los conectores de oposición, de comparación. Estos los van a ustedes utilizar, ¿ya? Entonces, bueno, las diapositivas yo las voy a subir y ustedes las van a poder leer, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero que ustedes me ayuden es a realizar este ejercicio. A ver, aquí tenemos una oración, bueno, un párrafo que está incompleto. Le faltan conectores. Ahora yo quisiera que me ayuden a completar esta oración. Yo digo este párrafo. ¿Quién me podría decir qué conectores deberíamos utilizar para completar este párrafo? El inciso A, Licen. La opción A, sí, parece. A pesar de la A escasez ver, de agua. ¿podrían reemplazar, por favor? ¿Podrían reemplazar, por favor? Yo le dicen buenas noches. A pesar Buenas de la noches, Liliana. Tienes la palabra. a pesar de la escasez de agua, la población juega con agua en la vía pública y desperdicia el líquido vital. En consecuencia, las autoridades ediles deben tomar medidas más drásticas al respecto. Me parece que va así. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso A. Ahora, hagamos la práctica y utilizamos digamos, los conectores del inciso B para ver si tiene lógica. A ver, algún voluntario que reemplace estos conectores, por favor, en el párrafo. Yo, Licen. Ya, tiene la palabra. Ya. Dice, debido de la escasez de agua, la población juega con agua en la vía pública y desperdicia el líquido vital. Por ello, las autoridades ediles deben tomar medidas más drásticas al respecto. Ya. Ahora yo quisiera que me digan qué tal la coherencia. ¿Se entiende el sentido de este párrafo? Para nada, Licen. Ya, entonces, de ahí la importancia de saber utilizar correctamente los conectores para una buena redacción, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo solamente, ¿no? Digamos, de la importancia de utilizar correctamente los conectores. Ahora, vamos a pasar a otro subtítulo, ¿no? Que vamos a hablar sobre las recomendaciones a nivel superestructural. A ver, cuando nosotros hablamos, digamos, de las recomendaciones a nivel superestructural, ¿a qué creen que nos referimos? Aquí vemos un edificio, ¿no? Es un edificio que, bueno, está en proceso de construcción, donde se tienen los pilares y la losa simplemente. Le falta el resto, ¿no? Entonces, ¿qué sería, digamos, aplicado eso al tema que estamos avanzando? ¿Qué es la superestructura? La superestructura en redacción es el esqueleto organizativo de un texto, la forma global en que se distribuyen, ordenan y relacionan las partes que componen un escrito para cumplir una función específica. Ahora, ¿cuáles serían la estructura? Ya sea de una tesis, de un artículo científico. Aquí tenemos, ¿no? Este sería el esqueleto de una tesis y este sería el esqueleto de un artículo científico. Este esqueleto está constituido por secciones. En el caso de la tesis, ¿qué secciones tiene? ¿Algún voluntario que lea, por favor, cuáles son las secciones de la tesis?
Sí, listen. Bueno, ahí menciona en primer lugar está el título, luego las páginas preliminares, introducción, el capítulo 1, marco teórico, capítulo 2, metodología, capítulo 3, análisis de resultados, capítulo 4, propuesta y finalmente conclusiones y recomendaciones. En el caso de la tesis, este llegaría a ser el esqueleto. Este llegaría a ser el esqueleto. ¿Ya? Entonces, son los, digamos, serían las secciones principales que debe tener una tesis. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta que digamos, este esqueleto puede variar de acuerdo a la universidad, al programa que ustedes estén realizando. Pero, digamos, a grandes rasgos, esa sería la estructura principal. Ahora, necesito otro voluntario que me lea cuál es la estructura del artículo. Yo listen. Dice artículo. Tiene la palabra. Artículo dice. Título, autores, resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y conclusiones. Muy bien. Entonces, este llegaría a ser el esqueleto de un artículo, ¿no? Son las secciones que debe tener un artículo científico. Por tanto, ese es digamos, esos son la estructura. Ahora, sin embargo, ¿ustedes creen que ese edificio está concluido con estos elementos? Que el hecho de tener esas esas secciones ya, con eso está construido el texto. Falta desarrollarlos. Claro. Entonces, ¿y qué necesitamos nosotros para desarrollar esas? Aquí está la respuesta. Nos faltan procedimientos textuales. ¿Qué son los procedimientos textuales? Son estrategias que utiliza quien escribe para organizar, desarrollar y dar coherencia al texto. Dicho de otro modo, son herramientas y materiales que permiten construir un mensaje claro, progresivo y bien estructurado. Una vez que nosotros tenemos, digamos, ya el esqueleto de un edificio, necesitamos otros materiales. Necesitamos cemento, necesitamos azulejos, necesitamos, de acuerdo, en la cocina vamos a necesitar, yo que sé, un lavamano, un lavaplato, una lavavajillas. Entonces, de acuerdo a la sección, digamos, de la casa, bueno, a la parte de la casa que vamos a construir, hay ciertos materiales. Lo mismo es cuando nosotros vamos a construir un texto, ¿ya? Para eso, aquí tenemos estos procedimientos textuales. El primer procedimiento es la definición. ¿En qué consiste la definición? Consiste en aclarar el significado de conceptos clave para garantizar la comprensión del lector. Ese es el objetivo de la definición. Ahora, ¿en qué sección de la tesis o del artículo se utiliza? Principalmente se utiliza en el marco teórico, en la fundamentación conceptual y en la introducción de un trabajo de tesis o artículo. Ahora, ¿podrían ayudarme a leer los demás procedimientos? ¿Quién me ayuda a leer la descripción? ¿Cuál dice? Disculpe. La descripción. Ya. Dice presentar características, rasgos o detalles de un objeto, proceso o situación. Metodología. Descripción de instrumento o población. Resultados. Descripción de hallazgos. La contextualización.
¿Sigo, Ya, Lisette? muy bien. Esto principalmente, bueno, se da en la metodología. Ya, no, hasta el momento, ahí vamos a hacer una pausa. Por ejemplo, cuando en la metodología, digamos, ahí se describe, por ejemplo, qué es la encuesta, por ejemplo. Ahí se describe, ¿no? Se pone según autor tantos, digamos, la encuesta es, ¿no? Es una técnica de recopilación cuantitativa, ¿no? Y ahí se da como una descripción de qué es, digamos, la encuesta. Lo mismo, luego ahí hay otro subtítulo que dice entrevista. Se da como una luego descripción de qué es la entrevista, ¿no? Entonces, así. Digamos que este procedimiento textual, digamos que es conocido como la descripción, se puede utilizar en ese tipo de, digamos, en las secciones de metodología. ¿Bien? Ahora, otra persona que me ayude, por favor, con la narración. ¿Cuándo se puede utilizar la narración? Yo, Liz. Bueno, tiene la palabra. Narración se puede utilizar cuando para contar hechos o acontecimientos de forma temporal o secuencial. El Digamos, ¿en planteamiento, qué sección se aplica? ¿en qué sección se aplica? Sí, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí dice aplicación, ¿no? Se Ajá. aplica en el planteamiento del problema, Ya. descripción del uso metodológico, ¿ya? Por ejemplo, cuando Ok. hacemos la descripción del planteamiento de problema, ¿qué hacemos, no? Presentamos, por ejemplo, qué es lo que ocurre a nivel internacional. Tal vez, digamos, podríamos decir sobre enfermedades relacionadas al SIDA, ¿no? A nivel nacional, digamos, internacional. Damos una definición de qué es lo que es el SIDA, digamos, a nivel internacional mostramos, digamos, en qué países es donde se manifiesta más esta enfermedad, ¿no? Y así vamos describiendo. Luego pasamos al contexto nacional. Entonces, igual se hace una descripción, digamos, cuáles son los departamentos, digamos, donde se presenta, digamos, con mayor recurrencia esta enfermedad y así. Entonces, ahí vamos narrando, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, en que se aplica este procedimiento. Ahora, vamos a pasar al siguiente. Aquí luego tenemos otro procedimiento textual que es que se llama argumentación. ¿Cuál es el objetivo de la argumentación dentro del texto, ¿no? Cuando estamos realizando un texto, ¿cuál es el objetivo de la argumentación? Justificar ideas, defender una postura o sustentar una afirmación con evidencias. ¿En qué momento dentro de la tesis o del artículo se utiliza? En la introducción, en la justificación, en la discusión de resultados y en las conclusiones. En ese momento se puede utilizar este recurso. Ahora tenemos la ejemplificación. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de digamos, de este procedimiento textual? Facilitar la comprensión mediante casos concretos, ¿no? Y situaciones ilustrativas, ¿no? Esto, digamos, este recurso se utiliza por lo general en el marco teórico y en la explicación de conceptos y la discusión. Luego tenemos la comparación y contraste. Ya, ¿quién puede leer este procedimiento textual? Que se llama la comparación y contraste. Listen, ¿puedo leer? Claro, tiene la palabra. Gracias. Bueno, comparación y contraste. Dice identificar semejanzas y diferencias para analizar mejor un tema. Y se aplica en el marco teórico, en la comparación de autores, discusión y análisis del problema. Exacto, me parece muy bien. Bueno, generalmente, digamos, este recurso, este procedimiento textual de la comparación y contraste se puede utilizar también en la conceptualización. Por ejemplo, a veces cuando nosotros estamos definiendo, por ejemplo, qué es, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué son derechos humanos? Tal vez para un autor, digamos, para el autor B, digamos, derechos humanos significa una cosa. Luego tenemos el autor B, que para este autor los derechos humanos significan otra cosa.
Entonces nosotros ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando diferentes posturas que tienen investigadores sobre un mismo tema. En este caso serían los derechos humanos. Entonces, para eso nos sirve la comparación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora, aquí tenemos otro procedimiento actual. A ver, otra persona, por favor, que me lea este procedimiento textual que se llama citación. Bueno, entonces aquí, bueno, otro procedimiento textual que se utiliza en la elaboración de textos académicos y científicos es la citación. Creo que es el más frecuente. ¿Cuál es el objetivo? Es convocar a voces ajenas de expertos sobre el mismo tema de investigación. ¿En qué momento se utiliza? Por lo general se utiliza en antecedentes, en marco teórico, en marco conceptual y en la discusión de resultados, ¿no? Ahora, digamos, ¿de qué manera se aplica esto en la discusión de resultados? Bueno, nosotros en los antecedentes, por lo general, recopilamos varios estudios que estén relacionados a nuestro tema de investigación. De esos estudios, nosotros, ¿qué hacemos? Rescatamos los datos más relevantes, bueno, utilizamos los datos más relevantes. Ahora, aquí en la discusión, nosotros utilizamos esos antecedentes y aquí comparamos. ¿Qué comparamos? Los resultados que nosotros hemos obtenido en nuestra investigación y los comparamos con los estudios previos que hemos citado en los antecedentes. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una comparación. Y cómo mencionamos, esos trabajos previos en la discusión, los citamos. Nosotros de ahí extraemos los resultados más relevantes que nos conviene, entonces citamos ahí. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Ahora, el parafraseo. Tenemos el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es reformular ideas de fuentes para integrarlas sin copiar literalmente. No, entonces, bueno, parafrasear es, bueno, decir en otras palabras lo que nosotros sobre un texto, ¿no? Entonces, se utiliza frecuentemente en la elaboración del marco teórico, en la revisión de literatura. Tenemos la reformulación, que consiste en aclarar, ampliar o precisar una idea ya expresada. Este procedimiento textual se puede utilizar en cualquier sección, ya sea el marco teórico, análisis de discusión, análisis de resultados, después también las conclusiones, ¿no? Hasta el momento, ¿hay alguna duda o comentario? Bueno, vamos a ver, vamos a salir. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Hacemos una pausa o continuamos? ¿Qué opinan? Continuemos, pienso. Ya, está bien. Continuamos, licenciada. Ya, está bien. Bueno, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Pero esta no van a subir a la plataforma y tampoco va a ser calificada. Sin embargo, sí vamos a ejercitar lo que hemos aprendido. Bueno, la consigna va a ser realizar la estructura de los antecedentes de una tesis. ¿Ya? Vamos a hacer la estructura, vamos a hacer el esqueleto de la sección de los antecedentes. Ya. En las tesis, por lo general, los antecedentes se encuentran en la introducción, ¿no? Y es el primer subtítulo de la introducción.
¿ya? En algunas otras tesis, los antecedentes se encuentran dentro del marco teórico. Entonces, de ahí la importancia. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es la estructura principal que debería tener la sección de los antecedentes? Bueno, las personas que están elaborando su tesis, ¿me podrían decir cómo han elaborado esta sección? Les escucho. Bueno, ya, esta sería la estructura principal. Bueno, este sería el subtítulo de antecedentes. Luego tendría que venir un párrafo introductorio, donde presentemos, ¿no? En qué son los antecedentes y, bueno, ahí. Luego deberíamos tener también después del párrafo introductorio, tendríamos que presentar los estudios internacionales. Ustedes en la etapa de revisión, me imagino que han debido encontrar tesis, han debido encontrar artículos, monografías, todo relacionado a su tema de investigación. De ahí ustedes tienen que clasificar sus estudios. Tienen que clasificarlos en estudios internacionales, en estudios nacionales y estudios locales. Entonces, en esta sección tendremos que presentar los estudios internacionales. ¿Y cómo se organiza? Por ejemplo, aquí ¿cuál es el primer estudio que tendríamos que presentar? Tendría que estar los más actuales en primer lugar. Por ejemplo, si hay una tesis del 2025, se cita primero la del 2025. Si luego hay otra tesis del 2024, se cita esa del 2024. Tienen que ir por orden cronológico. Aparte, dentro de los estudios internacionales, tendríamos que identificar, digamos, trabajos que, tendríamos que identificar una tesis que aborde una de las variables, que aborde una o las dos variables de los temas, digamos, de las variables que hemos identificado en la matriz de consistencia. Por ejemplo, si estamos hablando sobre, digamos, motivación y estrés laboral, tendríamos que tener, por ejemplo, aquí dentro de los estudios internacionales, una investigación referida a lo que es estrés laboral y otra referida a lo que es motivación laboral. ¿Ya? Entonces, aquí dentro de estudios internacionales. Posterior, una vez que ya hemos citado, ¿no?, esos estudios a nivel, digamos, internacional, que debajo tendríamos que poner nuestra valoración, aportes de los estudios, de qué manera, digamos, contribuyen qué aportan esos trabajos a nuestra investigación. Por ejemplo, de la primera tesis que hemos revisado, nos sirve, digamos, el marco metodológico, por ejemplo. Ahí hemos revisado y resulta que la metodología que está citando ese autor, entonces nosotras la podemos aplicar a nuestra investigación. Por ejemplo, en el caso, si revisamos la segunda investigación, ahí de esa tesis podríamos extraer tal vez el marco teórico, o tal vez podríamos ver los resultados, digamos, apoyan, digamos, la idea a defender que nosotros estamos, que hemos propuesto en la matriz de consistencia, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, estos serían los aportes. Luego, una vez que ya hemos presentado los estudios internacionales, tendríamos que presentar los estudios a nivel nacional. Me imagino, tal vez hemos hecho la revisión y hemos identificado 3 tesis, ¿no? Entonces, 3 tesis a nivel nacional, citamos las 3 investigaciones. Ahora, digamos, igual, una vez que hemos citado esos estudios a nivel, a nivel nacional, igual, hacemos, cuál es el aporte de estos estudios a nuestra investigación. Ahora, en el caso también, cuando hacemos la revisión, también tenemos que hacer la revisión de estudios locales, ¿ya? Igual,
pero por lo general los estudios locales son muy pocos a veces. Cuando hacemos la revisión no encontramos muchos estudios a nivel local, ¿ya? Sin embargo, si ustedes los encuentran, tendrían que estar citados, ¿no? Igualmente, tendrían que identificar cuáles son los aportes, ¿no? De estos estudios a su investigación. Y por último, digamos, para estructurar la, ¿cómo se llama? La sección de antecedentes, tendríamos que tener un párrafo de cierre. ¿Qué debería tener este párrafo de cierre? Tendríamos que identificar cuáles son las tendencias y cuáles son los vacíos de conocimiento que hemos identificado al hacer, digamos, la revisión de literatura. ¿Sí? Esa es, digamos, la principal estructura de ¿cómo se llama? De la sección de los antecedentes. Ahora vamos a revisar. Vamos a revisar. Estoy compartiendo una tesis, ¿se ve? No, Licen, solamente se ve la estructura. Ya, está bien. Ahora se ve. La matriz de consistencia ahora se ve, Licen. Ya, está bien. Ahora vamos a ver. Vamos a revisar esta tesis de salud. Ya. Vamos a revisar esta tesis del área de salud, que tiene por título el proceso de calidad y satisfacción del usuario. Consultorio externo en el Centro de Salud Luricocha, Ayacucho, 2019. Ese es el título. Ahora vamos a revisar cómo ha redactado esta tesis la sección de antecedentes. Para eso nos vamos a ir al índice, ¿no? Y identificamos dónde está dónde está la sección de antecedentes. En esta tesis no está los antecedentes no está en la introducción, debe estar en el marco teórico. Ya, en esta tesis tenemos, digamos, el marco teórico, ¿no? La sección de antecedentes de la investigación está dentro del marco teórico. Ahora vamos a ver cómo han desarrollado la sección de los antecedentes. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es lo que estamos viendo? Antecedentes de la investigación. Muy bien. ¿Qué antecedentes están citando en primer lugar? A nivel internacional. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Digamos, todo esto, lo que ustedes ven, es un resumen de la tesis que él ha citado, ¿no? Y ahora, ¿de qué año es esta tesis? Es del 2018. Esta tesis que yo estoy utilizando como ejemplo es del 2019. Eso quiere decir que este antecedente que están utilizando es, digamos, el más nuevito que la ha encontrado, ¿no? Entonces es del 2018, era la investigación más reciente. Y está abordando una de las categorías o una de las variables que él había identificado en su matriz de consistencia. Ahora, en este resumen que está haciendo de esta investigación, está presentando el título. Luego está mostrando su objetivo, ¿no? Está mostrando, ¿qué más? Está mostrando, digamos, una muestra, aquí está mostrando su método, la muestra. Está mostrando también los resultados. Y bueno, los resultados, ya, hasta los resultados se está presentando. Digamos que todo esto es un resumen del primer antecedente, ¿no? Ahora veamos si la persona que ha elaborado este trabajo ha realizado su aporte. Vamos a ver, no. En este caso, esta tesis no está analizando el contenido de este trabajo. ¿De qué manera le va a ser útil este trabajo? No está haciendo ese análisis. Por tanto, lo que se recomienda después de haber hecho el resumen
del primer antecedente, debajo se recomienda que se haga una valoración, digamos, de qué manera aporta esta investigación a su trabajo. Por ejemplo, tal vez podríamos decir que, digamos, la metodología que él ha utilizado puede replicar esta misma metodología. Entonces, aquí tendría que estar diciendo, de esta investigación me sirve la metodología. Y es algo que yo voy a considerar al momento de elaborar la sección de metodología. Podría ser. Ahora aquí tenemos el segundo antecedente a nivel internacional. Como ustedes ven, esta es del 2017. La anterior era 2018. Está yendo en orden correlativo, ¿no? Entonces, ahora de este antecedente es una tesis, ¿no? Que está abordando la satisfacción de los usuarios. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta segunda tesis o este segundo antecedente está abordando otra de las variables, ¿no ve? Otra de las variables que él ha identificado en su matriz de consistencia. Esta es la manera en que usted debería, digamos, redactar, digamos, la sección de los antecedentes. ¿Ya? Como ustedes, en la diapositiva, yo les he mostrado, ¿no ve?, de cómo debería estar estructurado, digamos, la sección de los antecedentes. Aquí está citando perfectamente, digamos, los trabajos que él ha identificado en la revisión. Sin embargo, lo que yo estoy notando que en este caso, él no ha hecho un análisis, ¿no? De qué manera, digamos, le puede ser útil esta investigación, pues este antecedentes le puede ser útil para su investigación, ¿ya? En algunos casos puede que, digamos, llame la atención los resultados, ¿no? Por ejemplo, este resultado tal vez está, digamos, coincide con la, ¿cómo se llama? Con la hipótesis que él está proponiendo. Tal vez este resultado puede, digamos, apoyar su hipótesis, ¿no? Entonces, de modo que así tendría que ser. Lo que yo veo que le hace falta a este trabajo es que debajo de cada, digamos, de cada antecedente se explique en un párrafo aparte de qué manera le aporta esta investigación al trabajo que está realizando. Ahora, aquí tenemos igual. ¿Cuántos antecedentes tiene? Vamos a contar. Vamos a ver, esta investigación tiene ¿cuántos? Tiene, a nivel internacional, tiene 1, tiene 2, tiene 3, 4, ya. A nivel internacional, él ha identificado 4 antecedentes a nivel internacional, ¿ya? Ustedes ahí. Y como ustedes pueden ver, está ordenado por orden correlativo, poniendo al principio los trabajos más recientes y al final los más antiguos. En este caso, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando seleccionen sus, digamos, las tesis para los trabajos para la sección de antecedentes, tienen que tener una antigüedad de 5 años. ¿Sí? Está bien. Ahora, bueno, ahora aquí me pueden decir qué antecedentes están presentando. A nivel nacional. A nivel nacional. Ahora vamos a ver cuántos estudios a nivel nacional ha identificado. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. Ha identificado 5 investigaciones o estudios previos a nivel nacional. Ya. Vamos a ver el orden, digamos. Esta tesis es del 2016. Bueno, esta es del 2017. Ya, pero en este caso no está ordenado por orden correlativo. Está partiendo del 2016, que es una investigación, digamos, más antigua, y poniendo debajo otras, ¿no? Del 2017. Alguna vez cuando, digamos, esto está
con la por eso, para desarrollar algunas veces deciden poner un estudio antiguo en primer lugar. Esa puede ser alguna de las explicaciones. Ya. Ahora vamos a ver si estos antecedentes tienen estudios locales. Vamos a ver, no, no tiene, no tiene. Y bueno, como se ha podido ver, ahora vamos a ver. Ya. Ahora vamos a revisar otro trabajo, no. Vamos. ¿Ustedes creen que esta, digamos, bueno, la estructura de este, ¿cómo se llama? De estos antecedentes que hemos revisado, ¿tiene la estructura que yo les he presentado? Sí, se puede ver que sí A simple tiene. vista parece que sí, ¿eh? Bueno, sí, es cierto, ¿no? Algo que destaco es que sí han mencionado los estudios a nivel internacional, que ha encontrado 4 investigaciones, ¿no? 4 investigaciones y ha citado. Sin embargo, algo que he visto que ha omitido ha sido los aportes de los estudios internacionales a su investigación. Esa sección, digamos, esos párrafos, él no ha redactado, los ha obviado. Sin embargo, yo considero que es importante que cada, digamos, investigador sepa identificar cuáles son los aportes de los antecedentes que ha seleccionado para su investigación. Puede que de una investigación nos sirva la metodología, puede que de otra investigación nos sirva el marco teórico, puede que de otra investigación nos sirvan sus resultados. Y es algo que él tiene, que digamos que el investigador tiene que destacar, no solamente citar. ¿Ya? Entonces es algo que le hubiera faltado. Algo que también yo he visto que le ha faltado ha sido un párrafo introductorio. ¿Ya? Después del subtítulo de antecedentes a secas ha entrado directamente a estudios internacionales. Y bueno, de esa parte, digamos que, digamos, para mí, digamos que eso no es muy, no es muy bueno para el lector, porque no sabe, digamos, en qué consiste esa sección. ¿Ya? Yo les voy a mostrar luego otro trabajo que sí tiene, digamos, este párrafo introductorio. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras cosas, digamos, no tenía esta tesis que hemos revisado? Estudios locales tenía. Tenía los nacionales. Puede ser. Nacionales, pero así locales ya no tenía. Ahora también yo he visto que un párrafo de cierre tampoco tenía. ¿Ya? En el párrafo de cierre, digamos, de los antecedentes, ¿qué se debería decir, no? Se debería identificar cuáles son las tendencias y cuáles son los vacíos de conocimiento. ¿Para qué nos sirve identificar las tendencias y los vacíos? Cuando nosotros digamos, en los antecedentes identificamos la tendencia, digamos, es aquello que ya se ha estudiado. Sin embargo, si identificamos algunos vacíos de conocimiento, podríamos decir, digamos, que es algo, digamos, que nuestra investigación tendría que cubrir ese vacío de conocimiento. Ahora, de este trabajo que hemos revisado, ¿cuál podría ser el vacío de conocimiento? Por ejemplo, esta investigación es de Ayacucho, Perú. Eso quiere decir que esa investigación que el autor está realizando, que el investigador está realizando, no se ha realizado en ese departamento. Por tanto, eso representa un vacío de conocimiento, ¿ya? Entonces, eso tendría que estar explícito dentro de los antecedentes, para que, digamos, para que el lector sepa por qué es importante que se realice el estudio de esa tesis, ¿no? Ahora vamos a revisar otro trabajo, donde vamos a identificar igual.
Mm. Por favor, hijita. Tesis. ¿Se ve? Estoy compartiendo otra tesis. ¿Se ve? Por favor, ¿me confirman? Sí, Licen, se ve. Ya. Ahora vamos a revisar la sección de los antecedentes. Vamos a ver en esta tesis en qué parte de la tesis está. Como pueden ver en esta tesis, la sección de antecedentes está dentro de la introducción. ¿Ya? Entonces vamos a revisar. Esta tesis tiene, digamos, ese párrafo introductorio del que yo les mencionaba. ¿Ya? Aquí dice, ¿no? Es un párrafo introductorio. A ver qué dice. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, este párrafo introductorio? Dice, los antecedentes se refieren a información vinculada con las investigaciones que se han hecho en diferentes partes del mundo en relación al objeto de estudio o las categorías de análisis que se están estudiando. A continuación, se presentan los estudios que se seleccionaron para este apartado. Bueno, por lo menos, digamos, este párrafo nos da una idea de cuál es el contenido de esta sección. No se entra directamente a citar los trabajos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la diferencia de citar un trabajo a secas y, bueno, en este caso, presentar un párrafo introductorio? ¿Se nota la diferencia? ¿Qué opinan? Sí, Licen, se nota la diferencia, digamos, porque ya por lo menos esto da un pantallazo de qué es lo que se va a abordar, digamos, o qué parte del estudio. Bueno, de ahí la importancia. Bueno, en este caso, no se está dividiendo, digamos, con subtítulos los estudios internacionales. Sin embargo, aquí este trabajo es de Colombia, ¿verdad? Que es de Colombia, y vamos a ver. Y bueno, aquí está que es una tesis de especialización en gestión educativa, está dando el título y está haciendo un resumen. Está haciendo un resumen, me imagino que de los objetivos, de la metodología, los resultados y la conclusión del estudio. ¿Ya? Esta es una forma, digamos, los antecedentes. Pero para mí, medio que es extenso. ¿Ya? Entonces, otra forma, digamos, la desventaja de presentar de esta forma los antecedentes es que cuando pasa, digamos, por un proceso de, digamos, de revisión de plagio, de antiplagio, entonces puede que esto lo identifique, digamos, como plagio, ¿ya? Entonces hay otros, digamos, hay otro tipo de trabajos que presentan, digamos, que citan esto, que citan, bueno, del trabajo solamente citan lo que serían los resultados y las conclusiones, ¿ya? Sin embargo, aquí están haciendo un resumen de toda la, digamos, de toda la investigación, ¿no? Están haciendo un resumen. Ahora vamos a ver cómo está ordenado. Bueno, ¿cuántos antecedentes tiene? Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Ay, no. Está realizando. Ya. Vamos a ver. Este trabajo también hay, bueno, estos antecedentes ha encontrado investigaciones a nivel nacional y también ha identificado
un antecedente a nivel local. Ya, en este caso se tiene, bueno, en esta sección, bueno, en este antecedente tiene trabajos a nivel internacional, nacional y local. Ahora vamos a ver si hacen una valoración del trabajo. Ahora, por lo que estamos viendo, aquí no hay una valoración del trabajo. No están explicando de qué manera le puede ser útil este trabajo a su investigación. Bueno, quiero saber si se entiende cuál es la lógica de este trabajo. Ahora, lo que yo quisiera... Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciada, Sí, escucha. licenciada, la Hola. escuchamos. Ya. Ahora, bueno, ya no creo que puedan realizar, digamos, porque yo quería que ustedes realicen por lo menos un antecedente, pero yo creo que el tiempo ya no nos va a dar. Solo nos quedan 7 minutitos, ¿ya? Sin embargo, lo que yo quiero que, digamos, rescaten de este trabajo, bueno, de este ejercicio, es que de esta forma ustedes tienen que estructurar, digamos, cada sección del trabajo que ustedes realicen. En esta oportunidad nosotros hemos estructurado qué sección. Hemos estructurado la sección de los antecedentes. ¿Qué partes debería tener? Vamos a revisar aquí. Vamos a... compartir. ¿Se ven? Ya. ¿Se ve la diapositiva? Dice estructura, licen. Ay, está bien, gracias. Bueno, esta es la estructura, digamos, que debería tener, digamos, la sección de antecedentes. Ya, vamos a repasar. ¿Qué debería tener debería tener la estructura de los antecedentes? Por favor, ¿alguien me lo podría leer? Dice Licenciada, siga, compañero, por favor. gracias. Bueno, en los antecedentes, según nos indica, esta estructura debe tener un párrafo introductorio, los estudios internacionales, que hace rato usted nos estaba comentando, aportes de los estudios internacionales a la investigación en sus diferentes partes, ya sea antecedentes, metodología o resultados. Después tenemos los estudios nacionales y también los aportes de los estudios nacionales a la investigación que se está realizando. Estudios locales, aporte de los estudios locales a la investigación. Y el párrafo de cierre que identifica las tendencias y los vacíos de conocimientos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que cuando, digamos, nosotros vamos a redactar una sección digamos, una sección de la tesis o de la, ¿cómo se llama? O del artículo, es importante tener claro qué es lo que vamos a poner en cada sección y así es más fácil redactar, ¿verdad? ¿Creen que esta manera de trabajo, esta forma de estructurar les puede ayudar para, digamos, redactar? Puede ser también el marco teórico, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Licenciada, yo tenía una duda, ya que estamos hablando de la estructura tal como la tesis, pero o sea, no sé si corresponde a este módulo. Con relación, digamos, al enfocarse en lo que es la elección del tema, puesto que he visto que hay muchas personas que se confunden o hacen una mezcla, digamos, en lo que es el realizar una tesis con una monografía, ya que las estructuras son casi iguales.
No sé si me podría aclarar esa duda, licenciada, para no perder el enfoque al momento de realizar esta estructura de las tesis. Ya. ¿Usted quiere saber cuál es la diferencia entre una tesis y una monografía? Sí, eso, partiendo uno de eso, y dos, para enfocarse de manera adecuada, digamos, a la estructura de tal de la elección del tema para ya realizar el título. Ya. Bueno, digamos que todo proceso de investigación inicia con lo que es la revisión, ¿ya? De literatura. En este caso, las personas que han citado, digamos, sus antecedentes, hemos visto hasta 5 o más de 5 trabajos, ellos se han tomado digamos, el trabajo de revisar cada uno de esos trabajos. Y me imagino que cuando han hecho la revisión han encontrado más de 5 trabajos, o sea, entonces, y de ahí ellos han seleccionado los que, digamos, mayor relación tenían con el trabajo, con la investigación que ellos están proponiendo, ¿ya? Entonces, lo primero que yo sugiero que hagan, incluso antes de elegir el tema, es revisar, investigaciones, ya sea en banco de tesis, en las bibliografías, digamos, en las bibliotecas, revisar también, ¿cómo se llama? En los repositorios. Y una vez que usted ya ha hecho la revisión de más de unos 10 trabajos, ahí se va a dar, ya, digamos, para eso también sirve la revisión de la literatura, para ver, la elección del tema y para ver la forma más adecuada de formular el título de la investigación. ¿Ya? Entonces, lo que yo primero sugiero antes, una vez que ya ha elegido el tema, tiene el tema tentativo, es realizar la investigación. ¿Ya? Entonces, la revisión de literatura en Internet y también en bibliotecas, bueno, todo eso, ¿no? Una vez que ya ha hecho la revisión, ahí, digamos, que le va a dar, los mismos trabajos le van a dar alguna pauta, ¿ya? De cómo se tendría que formular el tema de investigación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digamos, los trabajos, las monografías son, digamos, no son, digamos, no exigen tanta complejidad como una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Son trabajos más sencillos que lo que quiere es, digamos, simplemente comprobar que el estudiante aprendió, ¿no? Que puede aplicar el método, ¿cómo se llama? El método científico para el estudio de un determinado tema. Bueno, no sé si le he aclarado su duda. ¿Me podría decir, por favor? Sí, bueno, de alguna manera sí, licenciada, porque tomando en cuenta, digamos, las estructuras que se presentan, son casi parecidas, ¿no? Y como comentaba con experiencia propia, he visto que varios alumnos en el transcurso del trabajo van enfocándose de diferente manera y haciendo una mezcla, digamos, entre lo que es una monografía y lo que es una tesis, más que todo por la similitud de la estructura del contenido de la misma. Ya. Sabe que en este caso lo importante, es muy importante que ustedes tengan, digamos, la estructura que les proporciona la universidad o el programa que están realizando. Ahí, digamos, cuando ellos le proporcionan la estructura, ahí está descrito cuáles son los capítulos, cuáles son las secciones que debe tener, digamos, la monografía. Entonces, cuando ustedes están iniciando una monografía, no es bueno que inicien, digamos, revisando trabajos, digamos, de otras universidades. Ustedes tienen que basarse en la estructura que les proporciona la universidad o el programa que ustedes están cursando, ¿ya? Entonces, para elaborar, tienen que seguir, digamos, los subtítulos que ustedes, digamos, los subtítulos que están dentro de esa estructura, ¿ya? Perdón, perdón, Lice. Acotando un poquito, yo quedo todavía con la duda porque realmente es medio complicado, como decía el compañero, que
y confundimos muchas veces, no solo los que elaboramos los trabajos, sino también los que revisan en algún momento. Por ejemplo, en una monografía a veces te quieren tanto detallar que parece ya más una tesis que una monografía. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar claramente, obviamente siguiendo según la institución a la que tenemos que presentar el trabajo, cuál la diferencia clara entre una monografía, una tesis, una tesina, un trabajo de investigación y eso? Porque a mí la verdad me confunde y sigo confundida, he tratado de averiguar, pero no he encontrado algo claro y específico. Ay, ay, ay. Bueno, lo que usted tiene que hacer primero es basarse en los documentos oficiales que le proporcionan en el programa, porque ahí están descritos, digamos, todos los capítulos y las secciones que debe tener la monografía o la tesis, ¿ya? Entonces, si digamos que el responsable del programa le ha proporcionado ese documento, es ese documento en el que usted debe regirse, tanto usted como el docente, el tutor o el tribunal. Entonces, digamos que usted tiene que, digamos, basarse en ese documento que le proporcionan. Ahora, si me da un momento, yo voy a, tengo las estructuras de algunas monografías y les voy a proporcionar para ver la diferencia. Licenciada, otra consulta. Eh, ¿A qué se debe la existencia de estas variantes con relación a las estructuras, dependiendo del programa, dependiendo las universidades y todo eso? ¿No debería manejarse, digamos, tomando en cuenta que es un trabajo científico, una estructura más universal, tomando en cuenta que estos trabajos también son a nivel internacional? Esa es la duda, licenciada, no sé si podría aclararme. Gracias. Ya, está bien, un momentito, por favor. Vamos a ver. Mm. Mm. Estoy compartiendo, ¿se ve? Mm. No se ve nada, Licen. Está negra la Ya, pantalla. No sé si es solo a mí. ya. No, está bien. Está bien. Ahora se ve. Estoy compartiendo, ¿se ve, no? No se ve, Licen. No, licenciada. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, está bien. Entonces, este es el, digamos, este es cuando ustedes elaboran, digamos, un programa, ellos tienen que proporcionarles este documento. En este caso es el reglamento del trabajo de grado para diplomado. ¿Ya? Aquí ellos les tienen que proporcionar este documento, ya sea de la universidad o del programa que ustedes están realizando. Aquí dan la definición, todo eso, ¿no? Y aquí es donde ellos proporcionan. Aquí dicen, digamos, la monografía, ¿qué secciones debe tener? Introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. Eso es la información. Digamos, aquí están explicando del tribunal revisor, todo eso, ¿no? Disposición. Y aquí es donde en el anexo está explicado. Cuando ellos, bueno, si ellos les proporcionan esta estructura, ustedes tienen que cumplir, digamos, con todos los requerimientos que les están dando. ¿Ya? Entonces, en esta monografía les están pidiendo una carátula con esta información. La introducción debe ser breve. Debe ser breve. Aquí les están dando las pautas, pero aquí, como ustedes ven, digamos, bueno, esta estructura es muy escueta, no da mucha información, ¿no? Aquí. Pero ustedes tienen que basarse en este documento que les están dando.
¿Ya? Ahora les voy a mostrar otro. A ver, denme un momentito. Vamos a ver. Ya. Bueno, estoy compartiendo otro documento. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Sí, licen, se ve estructura, plan de investigaciones. Ya. Sí, Bueno, licenciada, se ve. ya, esta es la estructura de otro trabajo. ¿Ya? Entonces, digamos, esta es de la Universidad Andina. Entonces, ustedes tienen que regirse cuando ustedes estén realizando, digamos, un trabajo bueno, ya, cualquier curso, ustedes tienen que pedir digamos, este documento y por lo general les da la persona encargada de, digamos, de la asignatura de metodología de investigación, ¿no? O de la elaboración de, no sé, de la investigación, ¿no? Ahí. Entonces, ustedes tienen que regirse en este documento. No solo ustedes, también el docente y también los tribunales, porque es el documento oficial que les ha proporcionado la universidad o el programa. Aquí dice, ¿no? Incluso aquí ya dan, digamos, como ustedes verán, este es más amplio, ¿no? Introducción, dice aquí, ¿qué tiene que ir? Introducción, antecedentes, luego estado del arte. Ah, bueno, esto es del perfil, creo, ¿no? Vamos a ver, sí, problema científico, el objeto de estudio, hipótesis, justificación, diseño. Bueno, esto es del perfil, pero, digamos, cuando ustedes realizan, les tienen que proporcionar este documento y ustedes tienen que basarse en el contenido de digamos, de este documento, ¿no? Bueno, bueno, no sé si con esto les he absuelto su duda. Hola, ¿me escuchan? Sí, licen, se escucha. Ya, ya. Bueno, creo que, bueno, si no tienen más dudas o comentarios, vamos cerrando, ¿no? Esta sesión. Muchas gracias, licenciada. Bueno, no hay más dudas ni comentarios, ¿no? Ya, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, si Omar está ahí y quiere dar algunas palabras, tiene el espacio. Gracias, estimada Licen. Sí, creo que hay preguntas que son realmente relevantes, ¿no? Y de mucha importancia. Cuando hablamos de monografías, hablamos de estructuras que se van cumpliendo en función a las normativas de cada institución o de cada universidad. En algún caso, las monografías tienen un carácter más descriptivo, de revisión documental, porque tienen un menor tiempo de estudio. Consideramos normalmente meses que van a trabajar. En el caso de tesis, se van a dar cuenta, en algunos casos, que reúnen condiciones para hacer propuestas más activas con trabajo de campo, ¿no? Entonces van a poder hacer propuestas que van a tener que ser aprobadas y validadas en un determinado contexto. Entonces, eso, por ejemplo, es una gran diferencia entre lo que es una monografía por el tiempo que van a trabajar. Ahora, en el tema de especialidades, hablan de proyectos de investigación que son más aplicativos como tal. En el tema de lo que es un doctorado, por ejemplo, es plantear ya teorías que van a poder aprobarse mediante lo que es una metodología de, por ejemplo, de validación de expertos o de pares, ¿no? Entonces, todo aquello se va a ir dilucidando en función al trabajo de investigación que van a ir planteando cada institución. De todas maneras, estimados participantes, dentro de lo que es el módulo 2 también van a trabajar esto y también el módulo 3.
Entonces agradecemos a Alicia Jimena, puesto que nos ha podido también dar a conocer las estructuras. Como se pueden dar cuenta, difiere una estructura de una universidad andina a lo que es una siglo XX, por ejemplo. Y como bien lo decía ella, ¿no? Son parámetros, estándares y normativas que se cumplen en función a la calidad que se va a entregar del documento, ¿no? Entonces, tomen en cuenta aquello. De todas maneras, seguramente ha de haber más preguntas en el lapso de lo que es la siguiente clase y seguramente en el lapso de los otros módulos también vamos a ir adentrándonos en lo que es una investigación más profunda, ¿no? Y también la redacción como tal y también el tema del planteamiento y la difusión también de resultados. Bien. Agradecemos a la licenciada Jimena, nos estaríamos reencontrando el día viernes a partir de las 7:30 de la noche, por favor, y cualquier situación que tuviesen de forma interna, por favor, con mi persona y también con el equipo técnico que está también de la mano acompañándonos hasta finalizar el programa formativo. Que sea muy buena noche para todos. Buenas noches, Lisa, gracias. Muy buenas noches a todos. Muy buenas Buenas noches. noches, gracias. Tengan buen descanso. Buenas noches.